Como corresponde a una noche fría lagunera, pues estamos en familia, ¿no? No podemos pedirle tampoco a la población que viniera después del tormentón que hemos tenido hasta el mediodía. Para nosotros empezamos el año como continuación del 2003. Es decir, hoy cerramos un ciclo que para nosotros ha sido muy bonito, ha sido muy original, dedicado al romanticismo, y muy bonito y muy original porque dentro del ciclo, aparte de los conferenciantes que nos han querido dignar con su presencia en esta casa, hemos introducido lo que es teatro, hemos introducido lo que es música de ópera con un tenor alemán. Es decir, ha sido algo como muy original al menos para lo que siempre se ha hecho en esta casa, ¿no? Ha sido una idea conjunta, una idea de María Salud, que hoy no ha podido venir, y de nuestro presidente de la sección de Archibiblioteca. Y digo, esto que empezó en 2013 se cierra ahora en el 2014. Lo que esto esperamos sea una continuidad de lo que es la actividad, lo que ha sido la actividad del 2013, en el sentido de que, bueno, vamos a seguir adornando toda nuestra actividad con música, con pintura. Ya tenemos las 3 exposiciones del año, las tenemos ya cerradas, las que hemos determinado 3 por año, porque no podemos hacer más. En fin, la actividad de la casa continúa y cada vez a más. Es decir, desde el punto de vista que hemos tenido que autoimponernos una limitación, porque si no nos veríamos desbordados. Darle las gracias al profesor que ha querido venir esta noche en una actividad que se tuvo que posponer por otros motivos, y yo, sin nada más, no quiero alargarme, instarles a que vengan cuando quieran. Esta es su casa, y que participen en todos los actos del ámbito que sea y del interés de ustedes, puesto que esta casa tiene foros literarios, tiene pintura, tiene música, tiene ciencia, claro, por supuesto, tiene análisis económico. Es decir, yo creo que aquí cabe todo el público, ¿no? Y sin más, yo le paso la palabra al profesor Rafael para que nos haga una presentación. Muy buenas noches. Yo en primer lugar pues darle las gracias a todos ustedes por estar aquí a pesar de esta intemperie lagunera, como diría Eric Clavero, esta inclemencia del tiempo. Y quiero ser muy breve también, porque aquí lo importante es oír a Paco, la lección magistral de Paco, que nos va a dar sobre el romanticismo. Yo le quería dar especialmente a Paco las gracias porque sé que tiene múltiples compromisos ahora, precisamente dos exposiciones que está organizando, y lo he comprometido para esta exposición, para esta charla sobre el romanticismo, porque sé que es una de las personas más valiosas y más conocedoras en este aspecto, ¿no? sobre la pintura del romanticismo europeo. Paco ha trabajado en distintos campos del arte, ¿no? Yo creo que su faceta preferida es el arte flamenco, ¿no? Como saben todos ustedes, pues ha sido el gran descubridor, ¿no? El que nos ha apuntado la idea, que nos ha descubierto que el Cristo de la Laguna tiene orígenes flamencos, y Flandes para él, como saben también todos ustedes, es su segunda patria. Su segunda patria, y en la que se siente, como él siempre me ha dicho, muy a gusto, ¿no? Y precisamente tenía muchísimos compromisos ahora en Flandes, y de los
que soy consciente, y por eso quería agradecerle muchísimo su presencia esta noche aquí, porque ha tenido que posponer algunas de sus actividades para estar esta noche entre nosotros y darnos pues esta conferencia sobre el romanticismo, que seguramente pues la vamos a disfrutar todos los que estamos aquí, ¿no? Simplemente pues eso, oigamos a Paco, que es a lo que hemos venido, y agradecerles tanto a él como al director de la Económica porque que haya dado esta posibilidad de oír hablar sobre el romanticismo, que creo que, bueno, que es una de las facetas del ser humano muy importante en todos sus aspectos, y fundamentalmente en el arte. Creo que vamos a aprender con las palabras de Paco. Muchísimas gracias. Bajamos porque vamos a proyectar el PowerPoint, entonces nos ponemos ahí también, ese público. Sí, yo voy pasando la imagen, sí, yo sí. Son amigos desde hace mucho tiempo, exalumnos, hay presentes también en la sala. Y en esta casa, que para mí es una casa importante, aunque nunca he estado en ella impartiendo ninguna conferencia, ningún acto cultural, pero es una casa importante porque es el origen, la sede de nuestra universidad. Eso es muy importante, y al mismo tiempo felicito a toda la institución por la actividad cultural que están desarrollando, y especialmente en este curso, un curso multidisciplinar, donde lo he seguido a través de las informaciones de mi amigo Rafael, así como en la prensa periódica, y me parece que es un acierto de esta institución. Así que felicito cordialmente al presidente de la institución, al presidente también de la sección que me ha invitado a participar en esta conferencia. Y yo, bueno, decía Rafa que íbamos a aprender. Evidentemente no vamos a aprender nada, yo no soy nada para instruir ni para leccionar, solamente para recordar cuestiones, recordar temas que en la mente de nosotros está presente, ¿no? Porque vamos a hablar de un periodo fundamental, donde la pintura es como un eslabón más de una larga cadena, y esa cadena supone, sin duda alguna, lo que es la cultura del romanticismo, ¿no? La poesía, la música, la pintura, está totalmente conectada, engarzada, de tal manera que no podemos entender la pintura ni cualquier fenómeno de esta cultura romántica desde un punto de vista aislado, sino hay que entenderlo desde un punto de vista total, integrador, porque yo creo que de esa manera podemos acercarnos a un fenómeno tan especial que ocurrió no en el siglo XIX. Evidentemente en el siglo XIX tiene su máximo apogeo, sobre todo en la primera mitad, pero hay que recordar que la cultura romántica ya aparece con una gran firmeza desde el siglo XVII, y esto no me cabe la menor duda, pero tienen sin duda alguna un mayor acento en la segunda mitad del siglo XVIII. Por tanto, yo no voy a comprometerles a que me escuchen de forma detenida con una lección magistral, no es esa la intención, sino vamos a disfrutar con las imágenes, sobre todo. También es una selección antológica de mis preferencias artísticas, es decir, hay muchas imágenes de romanticismo, y yo aquí he escogido evidentemente una selección de imágenes que pueden explicar, pueden desarrollar el discurso narrativo de esta pintura romántica desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, pero al mismo tiempo suponen una elección personal de las preferencias estéticas que ustedes van a ver ahora. Así que les ruego que sean muy placables, muy benévolos con esta selección de imágenes. Algunas son imágenes poco conocidas,
otras son imágenes sobradamente conocidas, pero creo que entre todas ellas forman un corpus debidamente, pienso que, narrado para explicar el desarrollo de la pintura romántica, de la cultura romántica en cierta medida, desde mediados del siglo XVIII, desde la segunda mitad del siglo XVIII preferentemente, hasta una obra que he escogido de un pintor maravilloso y poco conocido, como el pintor americano de la escuela de Hudson, Kenseth, con una maravillosa obra con la cual quiero cerrar esta charla. Al final, toda la capacidad informática, yo soy un negado para eso. Yo no, que me conocen saben que no uso ni reloj, ni móvil, ni nada. Así que yo no soy el autor de esta maravilla de imágenes, me refiero desde el punto de vista informático, sino ha sido el pobre Rafael que le ha dado también mucho la lata, en el sentido de que, de hecho, le he corregido en el sentido de aportar más y más imágenes con el objeto de ser lo más exacto posible. Al final también esto no se trata de una visión de imágenes, evidentemente, ¿no? Se trata de unas imágenes a las cuales he intentado ofrecer una conexión a través de unas portadillas que vamos viendo. Es decir, a la deriva de los destinos adversos, como le decía un amigo, puede parecer una canción de Conchita Piquer, el título de una canción de Conchita Piquer, pero no, evidentemente esa no fue mi intención. Pero un gran amigo nuestro, evidentemente cuando vio la pancarta el día 12 de febrero, el día 11, que teníamos previsto un curso de clavijo en el que participamos, pues Francisco de la Plaza, catedrático de Valladolid, se quedó impresionado con el título y me dijo que no sabía que yo era amante de Conchita Piquer. Bueno, de Conchita Piquer forma parte de nuestra cultura artística, pero el título puede ser dubitativo en algunas apreciaciones por parte de estos amigos, ¿no? Pero la deriva y el destino, eso sí que la deriva como la concepción del viaje, como la concepción del barco en la pintura flamenca, en la pintura romántica. Esto de la pintura flamenca ya me está ocasionando un gran trastorno mental por el gran entusiasmo que siento también por la cultura flamenca, como Rafael ha dicho. El barco como metáfora, el infinito, el abismo, la atracción de lo sublime, fundamentalmente, en la pintura romántica, ¿no? Eso es lo que quiero hablar. Y el hombre siempre ha sentido una necesidad, ¿no? Una necesidad que va más allá, no solamente de lo real, sino de lo imaginario, de lo trascendental. Yo pienso que hay valores que en la cultura actual se desdeñan por completo, pienso. Por eso también el rechazo con esos objetos que no uso en la actualidad, en esta era. Trascendencia, espiritualidad, emotividad, sensibilidad, son valores que si miramos, si repasamos la prensa periódica, mejor que no, si repasamos, vemos las noticias que nos invaden en nuestros hogares, en el mío no, porque tampoco tengo televisor, evidentemente todo eso nos sacude y nos transporta a un mundo materialista que está totalmente caduco y obsoleto, porque evidentemente pienso yo que no hay ni principios ni ética. Claro, son discursos morales, y los discursos morales cada uno es muy propio de formalizarlo, y ese es el mío. Evidentemente no pienso reaccionar ni instruir, porque no soy nadie para no difundir, porque sí no quiero difundir, pero sí no quiero que ustedes los aprendan, porque evidentemente son mayorcitos y están muy cultivados para que elijan lo que les interese en la vida a título personal y a título colectivo. Y evidentemente el romanticismo no es una cultura individual, no es solo una cultura del individuo, es una cultura de la colectividad. Hay yo no les voy a leer un texto, porque evidentemente nunca leo nada, sí los textos propios de los poetas que voy a leer, que voy a citar, como he dicho, como el objeto de profundizar en alguna de las imágenes. Hay un poeta inglés
Jung, fantástico como otros poetas ingleses, ¿no?, y franceses de este momento, que sin duda alguna van a hacer referencia muy explícita a lo que es el sentimiento y el mar. Una breve frase. El mar refleja el rostro melancólico de la vida humana, dice Jung. Pero el mar, yo creo que es fuga y retorno. Fuga y retorno. Fuga y retorno de una sensibilidad explícitamente desarrollada desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, como dije antes. Es decir, el mar no solamente fuga y retorno, sino al mismo tiempo puede significar el fin del viaje y la destrucción total del hombre. Mi aspecto docente se queda con esta cuestión, es decir, quédense con estas ideas. Estas ideas son fundamentales para yo ahora profundizar en las imágenes que vamos a ver. Es decir, vuelvo a repetir, fuga y retorno, el mar como fin de viaje, la destrucción total, es decir, el mar entendido de una forma muy resumida como la atracción plena del infinito y lo sublime. Infinito y sublime. Hay un libro de Rafael Argüello que se llama, que habla del romanticismo, que habla de la atracción del abismo. Bien, el abismo solamente se manifiesta en un pintor, desde mi punto de vista, en un excepcional pintor, en el pintor romántico Caspar David Friedrich, y sobre todo en estas figuras de espalda que miran siempre al abismo. Pero la visión de Friedrich es una visión, vamos a llamarle panteísta, es decir, el hombre es impotente ante la divinidad del paisaje. Pero no toda la cultura romántica, no todos los pintores románticos ven el paisaje desde esta percepción. Entonces vamos a desglosar primeramente, antes de las imágenes, perdón por no ver imágenes ya, lo que supuso el siglo XVIII, la segunda mitad, el último cuarto, y lo que es el siglo XIX. Porque hay que contextualizar esta cuestión para entender que en un momento el romanticismo fue cultura de época y en otro momento, en el momento anterior, fue una cultura underground, por decirlo de una manera, una cultura contracorriente. ¿Cuándo fue el romanticismo una cultura contracorriente, una cultura subterránea? No era una cultura de época, evidentemente en la segunda mitad del siglo XVIII. En la segunda mitad del siglo XVIII hay una serie de fenómenos culturales que explican el desarrollo de ese periodo. Ideario ilustrado, Revolución Francesa, Revolución Industrial. Y por tanto hay un lenguaje que se convierte en el lenguaje de la modernidad, en el lenguaje de la época, neoclasicismo. Y en ese sentido tenemos pintores, claro, hay que matizar. Y el neoclasicismo no es un romanticismo desde el punto de vista terminológico, no estético, sí. Terminológico, sí, porque el neoclasicismo es una vuelta al pasado. Desde ese punto de vista es romántico, pero evidentemente desde el punto de vista estético no es el neoclasicismo una pintura o una estética romántica. En el neoclasicismo hay una serie de pintores excepcionales. Entre todos, creo que sobresale David y el francés Jean-Dominique Ingres. Líneas abiertas, formas fijas, precisas. En David, un arte excesivamente político, vinculado para saltar a Napoleón o a la República, según sus intereses. O, por ejemplo, en una estética que mira fundamentalmente al Renacimiento italiano, a Leonardo, fundamentalmente. Bien, pero ¿hay romanticismo en ese periodo? Por supuesto. En primer lugar, hay romanticismo en la propia Francia. Hay romanticismo en un artista español, me parece el más genial de todos los tiempos, desde el punto de vista de la concepción
hay figuras sobresalientes del arte español, desde el punto de vista Velázquez y el que estoy citando ahora, Goya. Pero el Goya siempre se ha dicho que es un pintor romántico a partir de las pinturas negras. Cierto, pero no tanto. Hay un Goya romántico antes de las pinturas negras. Y vamos a ver una obra preciosa, El naufragio, pintada a finales del siglo XVIII. Cuando él pintaba cartones para tapices, es decir, siendo un pintor clasicista, se comporta también al mismo tiempo como un pintor esencialmente romántico. No es que Goya, a partir de quedarse sordo, pintara en la quinta del sordo las pinturas negras, y esas pinturas son románticas, pero hay un Goya anterior, Bien, hay también en Italia otro artista excepcional, Piranesi, no olvidemos Piranesi, que desde el punto de vista de la arquitectura es un artista que muestra un entusiasmo por las fórmulas clásicas, pero los grabados de Piranesi, las cárceles imaginarias de Piranesi, el concepto de la esterilidad, el concepto de que el hombre no se piensa en ese redescubrimiento de la antigüedad, Piranesi es un pintor romántico. Fuseli, el pintor suizo de las pesadillas nocturnas, o también, sin duda alguna, un movimiento que no debemos olvidar, un movimiento que surge en Alemania, un movimiento cultural, no solamente pictórico, cultural, que se llama Sturm und Drang, tormenta y empuje, y esa es la génesis, precisamente, de ese romanticismo pictórico que se desarrolla en la música, en la literatura también, en cierta manera, y en la pintura. Ya tenemos entonces como un campo de semilla abonado para entender todo ese surgimiento del del romanticismo en la cultura clásica, es decir, el romanticismo como movimiento underground. Pero evidentemente, el siglo XIX, sobre todo la primera mitad del siglo XIX, es el periodo de la cultura romántica. Pero debemos entender también, para conectar con un contexto que explique el desarrollo de esa pintura, ¿por qué el siglo XIX? ¿Y qué ocurre en el siglo XIX? ¿Es propicio el siglo XIX para el viaje, para el retorno, para lo sublime, para el infinito? El siglo XIX es un siglo trascendental en la historia de la humanidad. Bueno, si nos ponemos a analizar los periodos, todos son trascendentales, evidentemente. Pero existe una serie de manifestaciones sociales en el siglo XIX, como fueron la Revolución de 1830, la burguesa, la Revolución Popular del 48, la Comuna del 70, la independencia de muchos países, Italia, Polonia, Bélgica, que es un clima de gran convulsión social. Por tanto, la pintura romántica participa también de esos acontecimientos sociales, aunque exista vamos a llamarle como una vuelta al yo del pintor romántico, siguiendo las teorías existencialistas, hacia el yo interno. También el artista romántico se ve implicado en esos fenómenos y utiliza naufragios, desastres, para acometer contra la política del momento. La Balsa de la Luz es una opinión sobre la política borbónica de la época. La Libertad de Tender el Pueblo, de la cual no participa de esa revolución físicamente, pero se representa a sí mismo participando en esa revolución. Y así muchos episodios de la pintura romántica. Bien, visto esto, hay también una cultura romántica en el siglo XIX excepcional. Y solamente hay romanticismo, desde mi punto de vista, en aquellos países de vanguardia europea. Yo pienso que es muy aventurado hablar, entendiendo como cultura a la pintura, entendiendo a la pintura integrada en un proceso cultural donde se desarrollan diversas manifestaciones artísticas, lo dije antes. No creo que en España se deba hablar de pintura romántica. No creo que se deba hablar, si hay pintura romántica, es como un eco de lo que se recibe, porque no hay una cultura romántica, es lo que quiero decir.
no pienso igualmente que en España no se puede hablar de pintura impresionista, porque no hay una cultura impresionista. Es decir, hay un eco del impresionismo, hay luminismo, como es el caso de Sorolla, y hay pintores españoles románticos, Berruetes, Rebollos, pero que cogen ese eco del romanticismo. Ese eco del romanticismo que surge en la vanguardia europea, fundamentalmente en 3 países: Francia, Inglaterra, Alemania. Y por supuesto, si recordamos de forma somera a los pintores de estos 3 países del romanticismo, tenemos, por citar algunos, Géricault, Delacroix. Estamos hablando de palabras mayores, en el sentido del arte. Constable, Turner, Caspar David Friedrich. Bien, pero además se relaciona todo eso con Baudelaire, con Byron, Akenside, Walkentrauber, Thiers, Novalis, una cultura que prácticamente está en ebullición en Europa y no en algunos países, y entre ellos España. España en ese momento es un país receptor, y a medida que se avanza el siglo XIX se convierte en un país empobrecido desde el punto de vista político, cultural, social e ideológico. Y eso se refleja en la dimensión cultural de este país. Eso no ocurre en otros países donde el concepto de la vanguardia está mucho más asentado. Por eso no se extrañe que en estas antologías de imágenes no haya ninguna imagen de ningún pintor español, salvo el único pintor que es más grande desde el punto de vista que a todos los que he citado, Goya. Y vamos entonces a empezar con una breve referencia a conceptos que también debemos tener presente. Es decir, hay 3 conceptos fundamentales en la cultura del romanticismo: el concepto de lo sublime, el concepto de lo bello y el concepto de lo pintoresco. Bien, el concepto de lo sublime surge, hay una difusión fundamental en la segunda mitad del siglo XVIII a través de la obra filosófica de Edmund Burke. Pero cuidado, ya en el siglo III, Cedro Longino ya hablaba de lo sublime. Por tanto, hay una conexión entre Longino y Burke. Pero en la época, en mediados del XVIII, la teoría de Burke se establece también una relación, que luego la veremos, contrapuesta a Winckelmann. Winckelmann es como el prototipo, el definidor del concepto de lo bello. Burke del concepto de lo sublime. Pero son 2 prototipos. Pero además de Burke hay otros conceptos, como el concepto, por ejemplo, de los objetos de terror. Recuerden, por ejemplo, que esto no solamente aparece desde el punto de vista teórico, filosófico, sino incluso en novelas. El Castillo d'Otranto, de Horace Walpole. El propio Voltaire, en la obra de Cándido, cuando habla del terremoto de Lisboa. Voltaire se manifiesta ahí como un pensador romántico. O, por ejemplo, las teorías, evidentemente, hay que citarlo, de Kant acerca de la crítica de la razón pura, que habla también sobre el concepto de la belleza. Pasamos rápido. Winckelmann es el prototipo, entonces, como he dicho antes, de lo bello, y eso sí que afecta a todo el ámbito del mundo del neoclasicismo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y hay una obra, desde el punto de vista también teórica, que es fundamental para entender sobre todo la arquitectura neoclásica. Laugier, el ensayo de arquitectura de Laugier, con el frontispicio de esa cabaña rústica que habla fundamentalmente de la esencia, de la funcionalidad y de lo esencial que debe primar en la arquitectura neoclásica. Bien, luego Gilpin, Hubert Dyce, Knight, conceptos, sobre todo lo pintoresco,
que está presente en la pintura inglesa, pero que desde mi punto de vista, ese concepto de lo pintoresco en la pintura inglesa del siglo XIX, del siglo XIX, perdón, en Constable fundamentalmente, deriva de la pintura holandesa del siglo XVII, de las pinturas de paisaje del siglo XVII. Ya había pintoresquismo en ese momento. Bien, estas referencias, vamos a llamarle teóricas, desde mi punto de vista tiene dos obras que condensan toda esta ideología. Una obra de Tisbein, muy amigo de Goethe, que le acompañó a su viaje a Roma, y aparece Goethe como un melancólico en la campiña romana, y al final un paisaje que hace referencia al concepto de la ruina. La ruina. La ruina también se convierte en una referencia del mundo clásico y romántico. Y abajo un pintor que es citado, un pintor suizo, es citado como las pesadillas nocturnas, características del siglo XVIII, y habla de la conmoción del artista acerca de la grandeza de los monumentos antiguos. Es decir, artistas que se dan cuenta de que el hombre, el artista, es impotente ante la potencia del pasado, la potencia que ha heredado. ¿Qué hace el artista con ese pasado? Pasa, Rafael. Bien, vamos a ver qué hace con el pasado y qué hace con el presente. Sublime, infinito. Recuerdo, tomando ahora ideas con las cuales empecé esta breve conversación entre amigos, ¿no? Sublimidad. El romanticismo, si no sublime, tiene que ser sublime. Y el mar, no solo el mar, sino la naturaleza. Y no la naturaleza clásica, que también la hay. La naturaleza inquietante, la naturaleza que es indestructible ante las fuerzas gobernantes de los hombres. Es decir, eso jamás se puede vencer. Y el mar está presente en esa concepción. Y esta es la obra que yo acabo de mencionar. Una obra de Goya, un naufragio. El tema de los naufragios es importante en esta estética de lo sublime. El mar domina al hombre. Y hay, en esta obra de Goya, yo pienso que desde el punto de vista, es una serie que la desarrolló en hojalata, y que luego expuso en la Academia San Fernando en el año siguiente, en 1794. Bien, pero este no es el Goya que todos conocemos como el Goya de las pinturas negras. Las pinturas negras se realizan pues casi una década después. Sin embargo, aquí hay relaciones, concomitancias, formalidades pictóricas, plásticas, que están en relación con la pintura más romántica de la que se hacía entonces en Europa. Bien, miren por ejemplo el detalle de esta mujer, el precioso cuerpo de esta mujer que abre los brazos, implorando, al igual que este personaje, implorando a algo de que han sufrido un naufragio, y se ve esta embarcación en esta esquina, en esta conversión del cuadro. El cuadro no es un cuadro de líneas puras, severas y rígidas como un cuadro clásico. Es un cuadro que es abrupto, un primer plano, lo ven aquí, un primer plano donde se desarrolla una serie de escenas, otro plano más a nuestra derecha, donde hay unos supervivientes también en unas rocas, pero casi todo el cuadro queda inundado, y eso sí es una característica de la pintura romántica, por un cielo, por un infinito, por un cielo que se empieza a graduar, por un cielo que tiene distintas gradaciones cromáticas, donde aparece ese nubarrón que posiblemente haya provocado esa tormenta, ese naufragio. Pero al fondo esa transición de azules,
solamente interrumpido por este gran plano de una gran audacia que determina una complejidad formal que es ajena a toda la concepción de lo que es el neoclasicismo. Esta pintura de Goya es una pintura, yo pienso que una pintura excepcional y poco valorada, porque en general cuando se habla de romanticismo, en Goya suele siempre hacerse referencia a las pinturas negras. Bien, esto es un pintor suizo, West. Ya dije que al mismo tiempo iba a poner obras poco conocidas, porque suponía, desde este punto de vista también, una especie de entusiasmo por esta cuestión. Otra obra del siglo XVIII. Vean de nuevo cómo las 3/4 partes del lienzo se destina a representar cielos, vaporosidades, fumatos, profundidades, transiciones cromáticas. Y en primer plano, es decir, la potencia física de la naturaleza que lo invade todo. Y el hombre queda reducido, la figura humana, a una escasa secuencia en estas excepcionales pinturas. O, por ejemplo, esta obra de principios del siglo XIX, Dal, un pintor que, al igual que en otro naufragio, ya dije anteriormente la predilección de estos temas en la pintura romántica, el barco queda sucumbido en esta parte del lienzo, se adentra por un espacio libre, pero a la derecha hay como una especie de telón lateral que son recursos que luego va a desarrollar fundamentalmente Constant a través de la influencia que tuvo de Poussin y sobre todo de Claude Lorraine. Al final, como plano de fondo, nuevamente el infinito, transiciones de luces, transiciones de colores y la fuerza tormentosa del mar, el ímpetu del mar, la sensación de que somos insignificantes ante la grandeza y la potencia de esa naturaleza. Escenas del siglo XVIII y del siglo XIX, donde también está presente, evidentemente, ese concepto, como dije antes, de lo sublime. Nuevamente, aquí en este cuadro de un pintor excepcional, el francés Barnet, ahí, nuevamente, si hemos visto en la obra anterior un telón lateral que se opone, aquí la escena queda dividida prácticamente entre este barco que está navegando, otra vez el tema, como dije antes, del barco y del viaje, y el barco que está encallado con una ciudad fantasmagórica en este lado, que es una alusión también a lo apocalíptico y a lo onírico, que va a desarrollar posteriormente Turner en sus grandes dramas épicos como La despedida de Ero y Leandro. Nuevamente nos adentramos por un plano abrupto, donde se ven personajes agónicos, sufrientes por ese accidente, como al mismo tiempo hay otra pintura excepcional de Géricault, Escenas del diluvio, un pintor que lástima que murió siendo muy joven, a los 32 años, como todos sabemos, pero un pintor que tuvo una gran influencia sobre todo de la pintura del Renacimiento, ¿no? Estos cuerpos, por ejemplo, de Miguel Ángel, cuerpos o también los claroscuros de Caravaggio o de Guérin, nuevamente otro naufragio, nuevamente el mar ocupa la gran parte de esta magnífica composición, la transición de colores, el color, como evidentemente lo va a desarrollar con mucha más potencia Delacroix, pero Géricault se sintió muy atraído también por este tema, ¿no? Al igual que esta exquisita figura, ¿no? Y vean, por ejemplo, la modernidad de este trazo, ¿no? Un trazo ágil, inmediato, que esto está realizado en 1820, nada más. Es decir, fueron los pintores de la segunda mitad del siglo XIX cuando recurrieron a esos trazos resolutivos, sobre todo Daumier y Courbet en la época realista, y ya esos trazos se convirtieron en contraste de luz a través de las leyes ópticas aplicadas del color, aplicadas por los pintores impresionistas. Pero nuevamente
la fuerza del mar, la soledad de este personaje a orillas de la playa, la línea del infinito, esa línea estrecha que marca lo real de lo real, lo tangencial de lo trascendente. Esto, sin duda alguna, lo vio Géricault de una forma magnífica en este cuadro, y también otro cuadro magnífico de Delacroix, El mar de Galilea. Pero aquí vemos otra cosa. Vemos otra cosa, y sin duda alguna esta cuestión, a lo que yo llamo otra cosa, es el color. El color se atreve Delacroix, en un ambiente de un tema del naufragio, a utilizar 3 colores básicos para diferenciar lo que es el objeto a través de lo que es lo que se narra como telón de fondo. El objeto es la barca. La barca, Jesús está dormido, es la barca de Pedro, y hay 3 colores: el rojo, ocre, azul. 3 colores que dominan, que inundan esta barca en una posición direccional, que es la línea oblicua, para acentuar el sentido dramático, el clímax, el pathos también. Y al final, esas transiciones, donde se mueve esta barca, que parece inestable, están estas transiciones de azules, celestes, negros, luces, pero que pertenecen todo a una gama de color. Aquí el tinte está aplicado a esta parte del cuadro. Y tal, sin duda alguna, el pintor Delacroix es un pintor excepcional, pero la repercusión de Turner en la pintura contemporánea, por llamarlo de alguna manera, en la pintura del siglo XIX, de la segunda mitad, es fundamental. Porque antes vimos en la obra de Delacroix que es el color el que contrasta el objeto con el sujeto. Pero en Turner no. En Turner son las fuerzas direccionales. El color, que es importante en Turner, el color aquí tiene poco sentido, porque son las fuerzas direccionales las que acentúan el drama. En la obra de Delacroix no había drama, había un entusiasmo por el color, me refiero a la obra anterior. Aquí, sin embargo, los ejes direccionales contrapuestos originan una especie de rombo. Eso es una gran novedad en la pintura de paisaje. Esto supone una tremenda novedad, porque rompe con toda la tradición, incluso con su propia tradición, porque las primeras pinturas de Turner son marinas y son realizadas según la tradición de la pintura holandesa. Esta pintura, El naufragio de 1805, sin duda alguna es una pintura que va a cambiar el signo de la pintura romántica desde el punto de vista compositivo. Hablo de la composición. Estamos hablando de 1805, ya hay 2 obras que desde el punto de vista de la composición marca lo que es, pienso yo, o señala lo que es la pintura romántica. La balsa de la Medusa, de Géricault, y La libertad yendo al pueblo, de Delacroix. Turner sigue más allá. Sigue más allá. Sigue más allá. Esto es una obra tardía. Tardía en el sentido, en comparación con la anterior. Pero aquí sí quiero aportar otra cosa más. Es decir, es una tormenta. Me van a permitir lo que dice Turner sobre esta obra. Tengo muchos textos, pero lo que no quiero es tampoco aburrirles sobre esta cuestión. Pero sí, me parece, dice Turner, conseguí que los marineros me amarrasen a un mástil para poder presenciarlo todo. Permanecí atado durante 4 horas y perdí la esperanza de salvarme, pero me sentía obligado a dejar constancia de lo sucedido. Toda contemplación de la naturaleza supone un refinamiento en arte. Bueno, yo no soy nadie para contradecir a Turner, pero esto no es una contemplación de la naturaleza, esto es un riesgo de experimentar la sublimidad de la naturaleza. Pero hay una pincelada, primero hay una pincelada que a mí me parece sensacional y que aparece por primera vez en la historia del arte. Vortice, una pincelada giratoria.
Una pincelada donde en el centro el objeto se percibe, no se ve. Y no se ve, y solamente se percibe, porque Turner le da importancia a la luz. ¿Y a qué luz? Esta es la cuestión. Primero, la pincelada, vórtice, giratoria. Según Turner, el hombre gira y gira sin tener posibilidad de salvarse. Está reñido a la perdición. Y por tanto utiliza esa pincelada giratoria. Luz. Luz. La luz es importante en cualquier pintor. Pero la luz, el concepto de la luz, las teorías de la luz que han utilizado los pintores han variado a lo largo de la historia del arte. Newton es la teoría que todos sabemos. Goethe aplica una teoría de la luz totalmente fantasiosa. Una teoría de la luz que evidentemente no tiene nada que ver con el racionalismo de las teorías de Newton. Las teorías de Newton es a la que todos hemos jugado cuando éramos pequeños. Un prisma, los 7 colores, le damos vuelta a los 7 colores y se convierte en blanco. Esa es la teoría de Newton, explicado de una manera muy general. La teoría de Goethe no se basa en colores complementarios, no se basa en simultanear todo eso. Se basa en emocionar, en transportar un objeto real a lo irreal a través de una luz fantasiosa. Da igual que combinen los colores o no, que sean complementarios o combinables, le da igual. Ese es el secreto de Turner en el color. Sigue la teoría de Newton. Una teoría de Newton, la teoría de Goethe, sigue la teoría de Goethe, que va a tener importancia, sobre todo, en la pintura impresionista. Pero cuidado, esto no es impresionismo. La teoría del color de la pintura impresionista, de los pintores impresionistas, siguen otras teorías. Roth, Sutton, Chevron. Son contrapuestas a las teorías de Goethe, a la teoría de la luz de Goethe, totalmente contrapuestas. Pero, ¿en qué coincide Turner con los impresionistas? Luz, claridad, pero no hay racionalidad. Y las teorías impresionistas son racionales. Las teorías impresionistas, un pintor impresionista no pinta al azar un puntito, un trazo, mejor dicho, hablo de los puntillistas, un trazo blanco y otro amarillo. No. Tiene que estar contrarrestado con las teorías racionales del color de ese momento. Y eso deriva en que la pintura impresionista se convierta en una pintura excesivamente técnica, óptica, científica. Y eso deriva en que cuando los pintores impresionistas no tienen más camino, el camino para ellos es la pintura neoimpresionista, el puntillismo. Y eso es arte y ciencia. Ahí la libertad del artista está más encorsetada. Aquí hay libertad, aquí hay creatividad. Desde mi punto de vista siempre hablo, todo esto es discutible. Y aquí hay objetos, no hay objetos, pero hay magia del espacio. Esa magia del espacio también se consigue con una ilusión del plano. ¿Dónde acaba el plano? El plano no se puede extender a la derecha, no se puede extender a la izquierda, no se puede extender hacia arriba, no se puede extender hacia abajo. Claro que sí, porque hay ilimitación. Se consigue fijar una realidad irreal o una irrealidad real, pero el plano no es un plano que esté sometido a normas compositivas, dícese pintores clásicos, o teorías técnicas del color, dícese pintores impresionistas. Más sublimidad. Sublimidad apocalíptica. Este es un pintor excepcional, Danby. Esta obra está basada en una teoría, en un libro que se llama Nueva Teoría de la Tierra, publicado en 1696 por William Whiston.
Danby es un pintor excepcional de la escuela de Bristol, un pintor también poco valorado. Y aquí, ya antes, mucho antes, porque hay obras anteriores, Danby es un pintor, ya que tenía pintores de esta pintura, de este calibre, que ya realizaba a finales del siglo XVIII. Son personajes que resbalan al abismo. Al abismo. Los personajes resbalan al abismo. Y el abismo, ¿qué hay en el abismo?